Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Hoy aprenderemos a balancear una ecuación química. Comenzamos. A principios del siglo XIX, la química ya había avanzado mucho, ya se conocían para entonces 26 elementos. Los químicos hacían diferentes reacciones con esos 26 elementos para obtener diferentes productos y estaban asombrados, parecía mágico todo lo que ellos hacían con esos reactivos. Pero ellos no entendían bien cómo era que se producían esos cambios en los elementos o compuestos para dar esos productos. Lo sabían hacer, pero necesitaban una teoría que les explicara cómo ocurrían esos cambios entre los elementos o compuestos que ellos combinaban para formar nuevos productos. Fue entonces cuando surgió la teoría atómica de la materia propuesta por John Dalton, que dio la explicación de cómo se realizaban estas reacciones químicas. Podemos decir a la inversa que todo lo que se conocía sobre el comportamiento de las reacciones químicas fue la guía para proponer esta teoría atómica de la materia. Esta teoría se basa en 5 postulados que explican el comportamiento de las reacciones químicas. El primer postulado dice: toda la materia está constituida por átomos. Esa es la base para los siguientes postulados. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está constituido por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Aquí está el primer postulado de la teoría atómica del átomo. El segundo postulado dice lo siguiente: todos los átomos de un elemento son iguales. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo átomos de oxígeno, todos son iguales. Yo tengo átomos de hidrógeno, todos son idénticos, no los puedo distinguir, átomos de carbono, etc. Esta es una propuesta muy interesante porque uno podría pensar que los átomos de oxígeno o de carbono son diferentes entre sí, pero ellos mantienen su misma identidad si estoy hablando del mismo elemento. El tercer postulado dice: los átomos no se pueden transformar en una reacción química. Este postulado es muy interesante porque uno podía pensar, y todavía ahorita podríamos pensar si no sabemos química, que en una reacción química esos elementos, esos átomos de esos elementos se transforman en otra cosa, lo cual está diciendo este tercer postulado que no ocurre. Si yo tengo átomos de oxígeno, seguirán siendo átomos de oxígeno. Si yo tengo átomos de carbono, seguirán siendo átomos de carbono después de una reacción química. El cuarto postulado es muy importante para el balanceo de ecuaciones. Dice lo siguiente: los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción química. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 20 átomos que voy a combinar de diferentes elementos en una reacción química, después de que ocurra la reacción, yo debo de seguir teniendo 20 átomos. No puedo tener ni 21, ni 22, ni 18, ni 19. Tiene que ser los mismos con los que yo comience. Con esos debo de terminar después de que la reacción ocurra. Por más espectacular que se vea la reacción, que salgan chispas, salga vapor, salga humo, lo que ustedes quieran, la cantidad de átomos que tengo antes de la reacción debe ser igual a la cantidad de átomos que tengo después de la reacción. Muy importante este cuarto postulado para entender el balanceo de ecuaciones. Y finalmente el quinto postulado dice: los compuestos se forman combinando diferentes átomos. Digamos que este es el postulado que le da sentido a toda la química. La química se encarga de explotar este quinto postulado al máximo y siempre nos está sorprendiendo con nuevos materiales al combinar los mismos elementos que ya conocemos de la tabla periódica. Al combinarlos de diferente manera, pues nos produce nuevos productos, nuevos compuestos con propiedades muy interesantes que son útiles para nosotros. ¿Qué les parece? Ahí está la teoría atómica de la materia con sus 5 postulados. Muy bien. Átomos y moléculas. Los átomos tienden a agruparse para formar moléculas. ¿Qué es una molécula? Pues es la agrupación de 2 o más átomos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un recipiente con átomos de oxígeno. Estas pelotitas representan los átomos de oxígeno. Sin embargo, este esquema, esta representación del oxígeno es incorrecto y es muy importante, pero muy importante tenerlo presente. La representación correcta para el oxígeno es esta que tenemos aquí. El oxígeno es una molécula constituida por 2 átomos
Y eso hay que tenerlo muy presente cuando hacemos el balanceo de las ecuaciones. Una forma muy sencilla de representar que el oxígeno siempre está en moléculas con dos átomos es la siguiente. Nosotros ponemos O, que es el símbolo del oxígeno, y un 2 como subíndice, y con eso estamos indicando que esta molécula está constituida por dos átomos de oxígeno. Y esto lo aplicamos a todos los elementos. Un subíndice me dice cuántos átomos están constituyendo esa molécula. Por ejemplo, el ozono se representa por O3 y me está diciendo que es una molécula que consta de 3 átomos de oxígeno. Como pueden ver, es una forma muy compacta de representar las moléculas. No solo el oxígeno es una molécula diatómica, también el hidrógeno siempre anda en parejas, el nitrógeno, el monóxido de carbono también es una molécula con dos átomos, uno de carbono y uno de oxígeno. Estos elementos son muy importantes y son moléculas diatómicas. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo se representan con un subíndice 2 porque también son moléculas constituidas por dos átomos. Moléculas triatómicas, bueno, pues el ozono es una molécula constituida por tres átomos, por eso lo representamos como 3. El agua ya es un compuesto, me está diciendo que tiene dos átomos de hidrógeno, por eso es H2, y un átomo de oxígeno. Aquí tenemos los átomos de hidrógeno son los naranja, el átomo de oxígeno es el azul, es una molécula triatómica. El dióxido de carbono está constituido por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Por el momento no me debo de preocupar de saber los nombres químicos de estos compuestos. Lo importante es que aprendamos a representarlos mediante fórmulas muy compactas como la que aquí estamos mostrando. Los nombres se van aprendiendo conforme uno va avanzando en el estudio de la química. Cuando yo tengo una molécula de agua, aquí ya la tenemos, es H2O y sabemos que está representada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Cómo represento mediante la nomenclatura química que tengo dos moléculas de agua? Dos moléculas de agua. Bueno, pues le vamos a poner un 2 frente al H2O. Podríamos incluso poner un paréntesis, pero no lo necesita. Aquí lo ponemos para enfatizarlo. Me diría, tengo 2 de lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué tengo dentro del paréntesis? Pues tengo una molécula de agua. ¿Cómo represento 3 moléculas de agua? Pues con un 3 que está enfrente del H2O, ¿sí? También le podría poner un paréntesis, pero no lo necesita realmente. Puedo omitirlo. Y así cualquier cantidad de moléculas de agua, puedo poner las que yo necesite. Esto me está diciendo que el número que esté frente al H2O me dice la cantidad de moléculas que yo tengo. Por ejemplo, aquí no se acostumbra, pero debe de ir un 1. Y me estaría diciendo, tengo una molécula de agua, tengo dos moléculas de agua, tengo tres moléculas de agua. Y este número se llama el coeficiente. Eso es el coeficiente en una fórmula química. Nosotros tenemos una molécula de agua, H2O. ¿Qué pasa si le agregamos un 2 al oxígeno de subíndice? ¿Significará que tenemos dos moléculas de agua? Por supuesto que no. Lo que nos está diciendo ahora es que tenemos una molécula con dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Vean la diferencia, poner un 2 frente a H2O o poner un 2 como subíndice. Cuando nosotros variamos los subíndices, estamos cambiando el compuesto que estamos analizando. Ahora ya no es agua. Poner un 2 de subíndice me cambia la molécula y entonces ya no es agua. ¿Qué es ahora? Pues ahora es una molécula de peróxido de hidrógeno. Vean, he cambiado totalmente el compuesto que estaba estudiando.
Por eso debo tener cuidado en saber dónde voy a agregar estos coeficientes o estos subíndices. ¿Cómo represento que tengo dos moléculas de peróxido de hidrógeno? Bueno, pues ahora sí, si hablo de dos moléculas, ese 2 sí va enfrente de H2O o 2, aquí está, una molécula, dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Estamos viendo la diferencia entre poner un coeficiente y un subíndice. El resumen de todo lo anterior es lo siguiente: en el balanceo de ecuaciones nunca, observen aquí, nunca se modifican los subíndices. Yo ya tengo mi ecuación, ya tengo los compuestos y elementos que estoy analizando y lo único que voy a hacer en el balanceo, ¿sí? Muy importante, lo único que voy a hacer en el balanceo es poner coeficientes para lograr balancear la ecuación. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso, pero estamos enfatizando que nunca vamos a modificar los subíndices de los elementos y compuestos que estamos estudiando. Nosotros tenemos la siguiente reacción química. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para ilustrar todo lo que hemos dicho. Nosotros sabemos, los químicos sabían que combinando o haciendo reaccionar hidrógeno con oxígeno se obtiene agua. Esa es una forma de representar una reacción. Se dice hidrógeno reaccionando con oxígeno produce agua. Muy bien, vamos a poner nuestra ecuación que me representa este enunciado. El hidrógeno se representa por H, el oxígeno por O y la molécula de agua sabemos que es H2O. Aquí debo de tener cuidado porque esta es una representación equivocada de la reacción hidrógeno más oxígeno y es muy común equivocarse en este punto. Nosotros sabemos que las moléculas de hidrógeno y de oxígeno siempre andan de 2 en 2, por lo tanto es incorrecto escribir esta ecuación de esta manera. Yo debo de hacerlo tomando en cuenta que el hidrógeno es una molécula con dos átomos de hidrógeno y el oxígeno lo mismo. Ahora sí ya tengo yo representada mi reacción química con esta ecuación, pero en este momento no está balanceada. ¿Qué queremos decir con que no está balanceada? Pues uno de los postulados de la teoría atómica me dice que el número de átomos antes de la reacción debe ser igual al número de átomos después de la reacción. Y si nosotros contamos, vemos que tenemos dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno que van a reaccionar. Y al final yo voy a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en la molécula de agua. Si sumamos los átomos, pues al inicio tenemos 4 átomos y al final tenemos 3 átomos. Por lo tanto, se dice que mi ecuación no está balanceada porque no estoy aplicando uno de los postulados de la teoría atómica. Estaría diciendo esta ecuación que un átomo desapareció en el camino de hacer la reacción, lo cual no puede ser. El número de átomos que tenga al principio debe ser el número de átomos que tenga yo al final. ¿Qué es lo que me está faltando aquí? Pues me está faltando un átomo de oxígeno porque yo tengo al inicio 2 y acá al final nada más tengo 1. ¿Cómo se hace esto? Pues eso es lo que se llama balancear la ecuación. Como nosotros no podemos modificar los subíndices, porque alguien dirá, bueno, pues vamos a ponerle un 2 aquí al oxígeno y con eso ya tenemos 2 y 2, pero recuerden, los subíndices no se modifican. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es modificar el coeficiente en la molécula del agua, le voy a poner un 2. Con esto yo sé que tengo dos moléculas de agua, eso es lo que me está diciendo aquí, tengo dos moléculas de agua y por lo tanto en cada molécula tengo un oxígeno y ya tengo los dos oxígenos que yo tengo al inicio de la reacción. Sin embargo, el haber puesto un 2 aquí me modifica el número de hidrógenos porque como tengo dos moléculas de hidrógeno y cada molécula tiene dos átomos, pues tengo 4. Otra forma de verlo a partir de la ecuación es multiplicar el coeficiente por el índice. 2 por 2, 4. Me está diciendo tienes 4 átomos de hidrógeno. El oxígeno tiene un 1 aquí de subíndice. No se acostumbran poner los unos en matemáticas, pero yo sé que ahí va un 1. Si multiplico 2 por 1, 2. Pues esta misma fórmula me dice, mira, tienes 4 átomos de hidrógeno y tienes 2 átomos de oxígeno.
Pero yo aquí en los reactivos no tengo 4 átomos de hidrógeno, yo tengo 2. ¿Cómo le hago para tener el doble de átomos de hidrógeno? Pues yo le voy a poner aquí un 2 para simbolizar que tengo 2 moléculas de hidrógeno y con eso yo tendría los 4 átomos. Y eso es balancear la ecuación. Entonces la ecuación balanceada queda así: 2H2 más O2 igual a 2H2O. ¿Qué quiere decir? Que 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno nos forma 2 moléculas de agua. Si contamos los átomos, tenemos 4 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno, y esto debe ser igual a 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno. Si sumamos los átomos, pues tenemos 6 átomos antes de la reacción y 6 átomos después de la reacción. Quiere decir que si estamos cumpliendo el postulado de la teoría atómica de que el número de átomos antes de la reacción debe ser igual al número de átomos después de la reacción. Eso ya está muy bien, pero nosotros tenemos que tener una representación gráfica, al menos al inicio del estudio de las reacciones químicas, para saber qué está ocurriendo. Una forma gráfica de hacerlo pues es representar las 2 moléculas de hidrógeno, que es lo que nos dice este símbolo 2H2. Tienes 2 moléculas de hidrógeno, aquí está molécula 1, molécula 2, más una molécula de oxígeno, aquí está la molécula de oxígeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la reacción? En la reacción se va a romper la molécula de oxígeno, se rompe. Voy a separar esta molécula de oxígeno. Aquí yo me puedo preguntar, ¿y cómo se rompe una molécula de oxígeno? Bueno, pues eso es parte del estudio de la química. Los experimentos llegaron a esa conclusión de saber romper la molécula de oxígeno. Si rompemos la molécula de oxígeno, entonces aquí ya tenemos los 2 oxígenos por separado. Y los oxígenos nunca quieren andar solos, están muy deseosos de asociarse con otros átomos, y una vez que están separados, les es muy fácil, están muy deseosos de agruparse con los hidrógenos. Entonces ellos lo que hacen es atraer a la molécula de hidrógeno. Como son 2 átomos de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno, pues queda completamente apropiada la relación y quedan de esta manera obteniéndose las 2 moléculas de agua. Eso es lo que ocurre. Esta es la representación de lo que hacen los átomos en esta reacción de combinar o hacer reaccionar hidrógeno con oxígeno. ¿Qué les parece? Finalmente, esta es nuestra ecuación balanceada, y después de explicar la teoría atómica de la materia, yo espero que tengan más claro cómo se balancea una ecuación. Es un caso muy sencillo, estamos listos para ver otros ejemplos más elaborados, pero la teoría está aquí en este video. Muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.